Pocos nombres en el mundo tienen tanto peso como el del Papa. Y desde hace poco este nombre cambió. Ya no es el Papa Francisco, el líder de la Iglesia Católica. Ahora resuena un nuevo nombre. Y quizá con esto una nueva era para la Iglesia Católica. Pero ¿quién es realmente el nuevo Papa? ¿Qué es lo que piensa y por qué ha sido fuertemente criticado? Vamos por partes. Porque entender a este nuevo Papa no es solo entender a una persona. También es entender el momento histórico, político y espiritual en el que estamos viviendo. El Papa actual, León XIV, de nombre real Robert Francis Prevost, nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos. Y aunque esta persona es estadounidense, tiene una historia marcada en Latinoamérica, sobre todo en Perú, un país al que llegó siendo muy joven, dedicando su vida a ser misionero y donde vivió más de 10 años, que además se nacionalizó en este país. Muchos no lo conocieron como un alto miembro del clérigo, sino como el Padre Roberto, un agustino sencillo, dedicado a las comunidades empobrecidas y rurales. En Perú trabajó con poblaciones vulnerables, especialmente en el norte del país, en Trujillo. Allí fue prior del convento agustino y luego fue obispo. Y no cualquiera, un obispo de a pie, de los que conocen a la gente por su nombre. Su español es fluido y tiene un acento limeño. Y su gran experiencia en la región ha moldeado profundamente su visión del mundo. Robert fue ordenado sacerdote en 1982 y pasó más de una década en América Latina. Fue nombrado obispo en Chiclayo en 2015, esto por el Papa Francisco, y luego fue promovido a prefecto del dicasterio por los obispos, uno de los puestos más influyentes dentro del Vaticano. Era uno de los colaboradores más cercanos al Papa Francisco y de hecho se podría considerar que bastante leal. Su elección como Papa ha generado bastante sorpresa, pero para algunos incluso es símbolo de fe y de esperanza. ¿Seguirá la línea progresista que tenía el Papa Francisco o elegirá una postura un poco más tradicional? Si tú como yo desconocías el por qué los papas elegían un nombre cada vez que eran elegidos bajo esta dominación, es porque cada nombre carga una simbología y un peso histórico con el que quieren ser recordados y el mensaje que van a transmitir durante su mandato. Robert eligió a León XIV. Un nombre cargado de historia. Este nombre evoca a León XIII, el papa que estuvo a finales del siglo XIX. Este papa promovió una doctrina social de la iglesia, defendió los derechos de los trabajadores y buscó un puente entre la fe y la razón. Al elegir este nombre, muchos pensaron que León XIV, es decir, el nuevo papa, seguirá con este camino de apertura social y justicia, pero sus primeras declaraciones ya han despertado un debate que aún no termina. El nuevo papa ha dicho cosas que han generado bastante sorpresa e incluso decepción, pero para algunos podría significar el alivio. En uno de sus primeros discursos dijo lo siguiente: la iglesia no puede aceptar una ideología que borre la diferencia entre el hombre y la mujer. Dios creó dos formas de humanidad, y ambas son sagradas pero distintas. ¿Esto es una reafirmación teológica o un retroceso respecto a lo que ya el Papa Francisco venía abriendo? El Papa Francisco, durante su periodo en el Vaticano, defendió una iglesia de puertas abiertas, donde incluso las personas LGBTQ+ podían sentirse acogidas. Y seguramente tú viste algunos videos donde el Papa hablaba abiertamente con diferentes personas de la comunidad y estas personas le mostraban su preocupación de si Dios en verdad los estaba juzgando. Y pues el Papa, con su carisma tan natural, obviamente negó esta afirmación. Algo que a mí me sorprende bastante es cómo las personas se habían sentido tan rechazadas desde su núcleo familiar. ¿Cómo una persona puede llegarse a sentir seguro afuera si dentro de tu propia familia te empiezan a rechazar, te empiezan a cuestionar y te empiezan a alejar y a cerrar las puertas de tu hogar? El Papa Francisco varias veces reiteró que ese no era el mensaje verdadero de Dios. Dios promulgaba la fe independientemente de tus preferencias, que era un hombre que no juzgaba y que esperaba que las personas que prediquen su palabra tampoco juzguen. Aunque el Papa Francisco obviamente no cambió la doctrina para nada, sí cambió el tono en cómo se dirigían a ciertos grupos. Francisco habló de misericordia, de acompañamiento y del no juzgamiento, principios básicos dentro de la religión. Y León XIV, aunque aún no ha cerrado las puertas hacia estos paradigmas o estos nuevos paradigmas, parece que ya ha empezado a implantar
un umbral un poco más rígido con respecto a estas posturas menos tradicionales. Y aquí existe una división bastante clara. Algunos dicen que el nuevo papa es mucho más conservador, alineado a una visión tradicionalista de la fe, pero otros creen que está reafirmando la doctrina que ya existía, que fue más bien el Papa Francisco quien había cambiado el tono antes, pero no el contenido, y que León está haciendo lo mismo, solo que con una dirección diferente. El problema es que sus palabras han coincidido en fondo y forma con ciertos discursos políticos actuales. Han salido a la luz algunos tweets del Papa León, donde abiertamente critica al gobierno de Trump por sus políticas anti-inmigrantes, pero a mí aún no me deja de cuadrar esta relación. Y aquí hay varios puntos. Para empezar, es la primera vez en la historia que existe un papa estadounidense. Y hay que recordar que Trump, tiempo atrás, ya tenía algunos roces o una relación tensa con la Iglesia Católica, especialmente con el Papa Francisco. Pero ahora con el Papa León ocurre algo curioso, porque a pesar de que él ha criticado su gobierno, la postura de ambos parece coincidir más de lo esperado, sobre todo en temas de género, familia, valores, los valores cristianos tradicionales que conocemos. Trump ha usado ya el discurso religioso como una bandera política y León, aunque no ha hecho campaña, refuerza con su lenguaje una cosmovisión que algunos sectores conservadores aplauden. Y esto plantea una pregunta un tanto incómoda. ¿Puede un líder espiritual sin intención política convertirse, sin quererlo, en un símbolo de una ideología concreta? Y lo más inquietante, ¿está la Iglesia volviendo a ser un instrumento de poder conservador? Para nadie es un secreto que se ha utilizado a diferentes instancias para manipular la decisión de ciertos grupos sociales. En algunos países se ha utilizado de manera directa o indirecta a figuras como los sacerdotes con el propósito de manipular el discurso dentro de la Iglesia para favorecer al candidato con una postura mucho más conservadora. Este candidato que por sobre todas las cosas ha promovido una imagen de la familia tradicional, de valores bien impuestos, aunque su trabajo tenga mucho que decir. Y la verdad es que para mí estas situaciones no se me hace nada raro que las personas empiecen a alejarse de la fe cristiana. Muchas personas, especialmente jóvenes, están abandonando la iglesia, no porque hayan dejado de creer en Dios, sino porque no se sienten representados. Por ejemplo, las declaraciones que tienen con respecto al género o a la ideología de género o a la identidad sexual, el rol que cumple la mujer o el silencio ante los escándalos que ya han marcado al catolicismo han generado ya una ruptura emocional y espiritual de la iglesia y el hombre. Y ahora con un papa que, aunque al parecer es amable, habla desde un marco mucho más rígido, ¿ustedes creen que el abismo pueda crecer? Cuando se elige a un papa, no solo estamos eligiendo a un líder espiritual, se elige también a un actor político a escala global. Y eso es algo que muchos nos estamos olvidando. La Iglesia Católica no es solo una institución religiosa, es también un estado soberano, el Vaticano. El Vaticano obviamente tiene embajadores, relaciones diplomáticas con más de 180 países y una red de influencia que atraviesa los gobiernos, empresas, medios de comunicación, cultura. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué Robert Prevost? ¿Y por qué elegir un nombre como León XIV? Justo ahora, en medio de la polarización global más aguda que hemos estado viviendo en las últimas décadas, vamos a verlo desde otro punto. Estamos viviendo en una época bastante tensa. De un lado, el resurgimiento del autoritarismo, el conservadurismo identitario, los nacionalismos extremos y del otro lado, movimientos muchos más progresistas que exigen una reconfiguración de todo, desde el lenguaje hasta la estructura del poder. Y en el centro están los ciudadanos promedios. La persona que ya está perpleja, cansada o que simplemente se encuentra con una ideología dividida. La iglesia, con más de 1.000 millones de fieles, no puede ignorar esto. No puede pretender neutralidad, al menos no ahora. Francisco representó una apertura hacia los migrantes, hacia los pobres, hacia las periferias, pero también llegó a incomodar a más de uno, sobre todo a los sectores conservadores, a los poderosos, a los que tienen mucho dinero, incluso a las personas dentro del Vaticano. Y cuando un papa muere o renuncia, se abre una ventana geopolítica, porque el nuevo papa no solo representa a Dios en la tierra, como dice la doctrina, representa también el rumbo que va a tomar la iglesia.
y por lo tanto el rumbo que parte del mundo va a tomar. Y como les había dicho antes, ¿por qué un papa estadounidense? Para nadie es nuevo que Estados Unidos está nuevamente en el ojo del huracán. Trump ha sido reelegido y su segundo mandato, a diferencia del primero, es mucho más contundente, más ideológico, más alineado con sectores cristianos radicales. En este contexto, la elección de un papa estadounidense tiene múltiples lecturas. Vamos a ver 3. La primera lectura es la geopolítica interna del Vaticano. Se necesita un puente con Estados Unidos, pero no un puente sumiso. Prevost ha sido muy crítico con Trump, pero también tiene un perfil con el que perfectamente puede compaginar y dialogar con él. El segundo punto podría ser el equilibrio occidental. Europa está en una crisis de identidad. América Latina sufre una constante convulsión y Asia crece desmedidamente, pero no lidera el catolicismo. Y Estados Unidos, como siempre, sigue siendo el músculo financiero. Y el número 3 es el mensaje interno. Elegir un papa estadounidense es también decirle al mundo que la iglesia está lista para influir en el juego global, que no se va a retirar, que no se repliega y que va a responder. Pero hay una paradoja. Prevost, aunque conservador, no es el arquetipo del conservadurismo estadounidense. Fue misionero en Perú, habla español nativo y ha vivido mucho más tiempo en comunidades empobrecidas que en despachos del Vaticano. Y este contraste es crucial. El nuevo papa ni siquiera ha cumplido una semana y hasta el momento no ha realizado ninguna reforma doctrinal, pero ha dado señales. En temas de género ha sido más directo. Con respecto a la sexualidad, un poco más reservado. Y en política, más diplomático que su antecesor. Pero su sola elección ya es una señal de reconfiguración. El nombre León XIV evoca autoridad, doctrina y una iglesia que quiere volver a tener una voz firme. ¿Es eso lo que necesita el mundo? ¿O es una trampa para repetir errores del pasado? El mundo está lleno de ruido. Influencers hablando sin responsabilidad, líderes manipulando emociones, plataformas polarizando a los sectores. Y en ese contexto, la iglesia vuelve a ofrecer un absoluto, una verdad, una estructura, una guía. Pero el riesgo parece ser muy claro. ¿Puede esa verdad coexistir con la diversidad del siglo XXI? ¿Qué pasa cuando una institución milenaria intenta responder a problemas contemporáneos sin perder su esencia? ¿Existe tensión? Pasa que muchas veces tropieza, que responde tarde, que no logra conectar, pero también pasa que al intentarlo vuelve a cobrar relevancia, porque el mundo está sediento de sentido. La iglesia no va a poder hablar a través de TikToks, pero tampoco puede encerrarse en los conflictos del siglo XIII. Esa es la tensión que va a tener que atravesar el nuevo papa. ¿Cómo decir algo eterno en un mundo que constantemente está cambiando? Para millones ser católico ya no es sinónimo de obedecer sin pensar. Es tener fe a pesar del dogma, no gracias a él. Es cuestionar, es dudar, es disentir y aún así quedarse. Porque algo está resonando. Porque en medio del cinismo actual hay algo en la liturgia, en el silencio, en la comunidad, que sigue siendo un refugio. Pero también es complejo. En muchos países los derechos reproductivos son ley, el matrimonio igualitario es legal, la identidad de género es reconocida, y sin embargo, la doctrina oficial del Vaticano aún se resiste a aceptar plenamente estas realidades. Entonces, ¿puede la fe resolver el dogma? Lo más importante para mí es cuestionarnos esto. ¿Se puede creer sin renunciar al pensamiento crítico? Para mí, la respuesta es sí. Y ahí es donde se encuentra el verdadero desafío. La fe bien entendida no es lo contrario de la razón. Es una manera de sostener la esperanza. Cuando los datos ya no alcanzan, la filosofía ya nos habla de esto. Cómo el ser humano de manera inherente busca un ser superior. ¿A quién depositarle la fe? ¿A quién depositarle la culpa, la responsabilidad, el poder de guiar mi vida sin que yo, meramente como humano, como un ser material, tenga que responsabilizarme por mí mismo? La fe para nada va a reemplazar el pensamiento crítico. Lo complementa, lo humaniza. Pero cuando la fe se usa para justificar el odio, la exclusión o la desigualdad, ya no es fe, es poder. Y ese es el riesgo de una iglesia que, si no se va a transformar, puede llegar a volverse irrelevante. No porque Dios haya muerto, sino porque sus representantes dejaron de escuchar el mundo que se les confió. Hay algo que pocos dicen, pero que es evidente si se logra mirar con atención. La iglesia sigue siendo uno de los pocos contrapesos éticos al poder desmedido.
Cuando los gobiernos fallan, la economía colapsa. Y los líderes solo piensan en likes, en votos, en aprobación. Pero todavía hay gente que busca consuelo, guía, sentido, y muchos lo encuentran, aunque sea de forma crítica, en la fe. León XIV no tiene la misión de ser popular. Su rol no es el de agradar, es sostener una estructura espiritual global en tiempos de nihilismo y ansiedad. Pero la gran pregunta es cómo lo hará. ¿Con apertura o con un cerrojo que va a excluir a más de uno? ¿Con diálogo o con dogma? ¿Con empatía o con poder? Aquí es donde entra una historia que llega a incomodar bastante a la iglesia. Y a pesar de que ésta la ha negado, ha sido algo que nunca ha desaparecido del imaginario colectivo. La historia de la papisa Juana. Una mujer que, según las crónicas medievales, logró llegar al trono pontificio disfrazada de hombre. Mujer que gobernó con sabiduría hasta que fue descubierta, según algunos relatos, por dar a luz en una procesión. ¿Es esto real o es un mito? ¿Tú la habías escuchado? Lo cierto es que la historia sigue viva porque responde a una pregunta que nadie ha podido silenciar. ¿Por qué la iglesia sigue siendo uno de los pocos espacios donde las mujeres no pueden ocupar un lugar más alto? Y más aún, ¿por qué las mujeres pueden ser santas, mártires, místicas, líderes de comunidades enteras, pero no sacerdotisas, ni cardenales, y mucho menos papas?